Muy buenas, fiqueros y fiqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a la lista de juegos que, en este caso, no sé si es solamente la lista de juegos que van a estar disponibles en Game Pass o que van a lanzarse en Game Pass en esta primera mitad de febrero de 2024 o de todo el mes de febrero, no lo sé. Pero bueno, ya obviamente dependiendo de cuántos juegos veamos y de cuándo vayan a estar disponibles en Game Pass, pues ya será pues la primera mitad o el mes entero, ¿no? Vosotros ya lo sabréis seguramente porque lo habré puesto en el título, yo no lo sé, o sea que tampoco he estado revisando el vídeo para ver si es de la primera mitad o del mes entero, pero bueno, es algo que quería también ver con vosotros y bueno, al final en este caso de este vídeo, pues también habrá una lista, ¿no? De los juegos que van a... en este caso Microsoft y Xbox van a sacar de la plataforma o de servicio de Game Pass. En este caso sería para el 15, me imagino, ¿no? De febrero. Pero bueno, ya nos pondrán el día justamente al final y la lista de juegos en sí, ¿no? Y también habrá, ahí tendremos que enunciarlos, ¿no? Y ver qué juegos van a sacar. Así que venga, vamos con esta reacción. Pero antes de empezar, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el contenido de este canal, dejad vuestro like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Y en la descripción os dejaré, como siempre, mis redes sociales y los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo al último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. So we are well underway this 2024, and we Ponemos have some subtítulos. insanely awesome Game Pass games that I'm hyped for this February, and I think you will be too. I'm Sonny, your host Ya here hemos at visto algunas Xbox Central, imágenes. and we kick this off with a game that launched a few days ago in Persona 3 Reload. Now, I won't go deeply Claro, into que this luego one, aquí but it has... no... Claro, que luego aquí no... Como abajo sale el nombre, o sea, los datos en sí, pues no lo veis realmente. Pero bueno, el Persona 3 Reload, que aparte de, bueno, ya también yo digo ya algo aparte, ¿no? De que no tiene que ver con el vídeo en sí, pero bueno, que justamente este juego, que se ha lanzado hace, cuando fue una semana, ¿no? Una cosa así, o un poco más de una semana, o sea, justo a finales de enero. Lo que ha conseguido, en este caso para Atlus, que es la desarrolladora, en este caso ya editora del juego en sí. Bueno, la editora creo que es Sega, ¿no? Si no recuerdo mal. No sé si las dos son, o sea, si son Atlus y Sega las dos editoras o publicadoras, o si solamente es Sega en este caso. Pero bueno, Atlus es la desarrolladora de este juego y ellos mismos han anunciado que el juego pues ya ha conseguido el 1.000.000 de copias en todo el mundo y se ha convertido en su juego pues que más rápido se ha vendido, digamos, ¿no? O sea, el mejor lanzamiento de su historia. Pero bueno, que al final el hecho de que esté en Game Pass no es que... Pues, ahí no se venden copias, ¿no? En este caso, pues el juego está ahí y ya, pues, obviamente... Pues eso ya va para Microsoft, en este caso en parte, y luego para Atlus y Sega, supongo. Pero bueno, este juego que claramente sí que está... bueno, está destacando bastante en estas últimas 2 semanas, yo diría, desde que se lanzó. O sea, luego digo semana y pico. Pero bueno, en este caso está en Game Pass, o va a ser uno de los juegos que ya están disponibles, mejor dicho, en Game Pass. Y lo está en las 3 versiones de Game Pass, en la versión de la nube, versión de consolas y versión de PC. Así que ahí lo lleváis. Me da a mí que son los juegos de la primera mitad, Now, our first game that we have available that's new today is Hago the mi game apuesta. Anucard, and this is a top-down action-adventure game where you step into Vale, the siguiente, Anucard, también disponible. En este caso, un momento, el vídeo hace 3 días, o sea que el 6, vale. En este caso, bueno, sería el... Sí, creo que era el 6. Así que, pues, bueno, igualmente, para que sepáis el día en sí. Pero bueno, como ya lo tenéis, pues no pasa nada. Pero bueno, que ya lo tenéis disponible el Anucard para, en este caso también para las 3 versiones de Game Pass. Versión de la nube, versión de consolas y versión de PC. Choose of a chosen hero on a mission to revive a once thriving town now shrouded in darkness. Anucard's gameplay is a mix of combat, puzzles, and dungeon exploration, where you constantly fight different enemies with your magical bell to rescue citizens. And speaking of citizens, the game also lets you recruit the ones that you revive to help you rebuild this fallen town. And it all just becomes so much better with the stunning pixel art visuals that really remind me of the good old classic RPGs. Anucard is now available on cloud, console, and PC. Now, if you guys are enjoying this video, subscribe, as 91% of you have not hit that button, and subscribing really helps grow the channel, which actually helps me bring more content to you guys. Plus, hit that like button if you really like the video. Now, our next game is Train Sim World 4. This is a simulation game that allows... El siguiente, el Train Sim World 4.
En este caso, bueno, ya también ya está disponible porque hoy es 9 de febrero ya. Así que ya también este juego también está disponible ya en Game Pass y también lo está en las 3 versiones de servicio. Players to experience the thrill of driving trains across a variety of routes and landscapes. From things like diesel to steam to electric locomotives, players will get the chance to operate trains from different eras. The game features 2 different Realmente modes. No sé el The porcentaje training ahora center, mismo, you can no, llevo master tiempo the sin basics mirarlo, of pero all bueno. the trains before venturing out into the real world, but the real fun really begins in the Pero free seguro que hay roam mode gente that que no lets está you suscrita, choose que está any viendo, train you que like está and viendo los take it vídeos. O sea wherever que, your heart desires. ¿te If you gustan los want to vídeos? cruise through the scenic landscapes or zip through some bustling cities, I mean, the choice is Suscribiros. absolutely yours. And if you really love trains, the game's got this really cool photo mode that lets you pause the action and snap the perfect shot to show off your rail adventures to your friends. This one's landing on Game Pass on February 7th for cloud, console, and PC. So on the cusp of the Super Bowl, Madden 24 is seeing a Game Pass release this February. Vale, el Madden NFL 24, o sea, en este caso también ya está disponible. En este caso fue el jueves 8 de febrero, el día en el que ya dejaron ya disponible, ¿no?, el juego en Game Pass. Y en este caso lo tenemos disponible solamente en 2 versiones. En este caso para la versión de consolas y la versión de PC. Por tanto, la versión de la nube, o sea, Xbox Cloud Gaming, no está disponible el juego. Así que, pues, para la gente que lo jugase en la versión de la nube, pues que lo sepáis. And me personally, I'm a huge football fan, but typically I wait until Game Pass releases Madden because you just really don't get a ton of improvements year to year, and honestly this year's no different. There is some small improvements to like skill-based passing, the receivers catching, and then there's this thing called sapient technology that lets the movements of the players look and feel as real as possible. And as always with Madden, you get the full franchise mode. There's a superstar mode which is more like a career mode, and then of course there's online play fully. And on top of that full online gameplay, Madden 24 does have full cross-platform head-to-head. There's franchise and then Madden Ultimate Team. So if you're like me, you'll be diving into football this weekend going crazy while we watch the Super Bowl, and you'll be playing this as well. This is a great get for Game Pass and Xbox, and this does land on February 8th on console and PC. So Resident Evil 3 Remake, it's making its Cuidado, que way to aquí Game yo creo Pass. que vamos, creo que este es, no sé si el más destacado de, no sé si, es que no sé si, me imagino que es de la primera mitad de febrero, pero bueno, pero del mes seguramente que sea el más, de los más destacados, ¿no? El Resident Evil 3 Remake, que bueno, yo todavía no lo he jugado realmente el remake, sí que he jugado al original y tengo ganas de jugar a los remakes porque no he jugado a ninguno todavía, pero bueno, que ahí está. O sea que, como digo, solamente sea el lanzamiento o el juego más destacable de esta lista, ¿no?, que estamos viendo. Y en este caso ya sí que nos vamos a días posteriores, ¿no?, al que estamos. Y en este caso nos vamos al 13 de febrero y pues es el día en que va a estar disponible el juego en Game Pass y, esto sí que lo imaginaba, pues va a estar disponible en las 3 versiones. If you're a Game Pass subscriber and a fan of the franchise, this edition is definitely something to cheer about. Now, I'm a big fan of the original game, but after diving into the remake and giving it a whirl, I've got to say it's pretty dang good. I mean, sure, the game's kind of short compared to the original, which makes sense since they removed some of the extra content and land to really clean things up, but they've added a lot of new stuff as well. The visuals are definitely much better, the controls are smoother, and the voice acting I feel is really on point. It really retains the classic gameplay of the original while adding more depth and excitement to the story. Long story short, Resident Evil 3 Remake for me gets a big thumbs up. It's coming out this February 13th on cloud, console, and PC. Now, if you're looking for something a little more relaxing, Game Pass has that game for you this February 14th, and that's the game A Little to the Left. This is a minimum. Vale, siguiente, A Little to the Left. En este caso para el día de San Valentín, el 14 de febrero. O sea que en este caso es el miércoles de la semana que viene, ¿no? Y bueno, pues va a estar disponible ese día y en las 3 versiones de Game Pass. Este no lo conozco. Organizing household objects. Players are tasked with solving puzzles hidden within everyday items, such as arranging clock hands or organizing eggs. With over 100 of these unique puzzles and multiple solutions to each of them, the game will really keep you hooked for quite a while, especially if you do love puzzles. But the fun doesn't really stop just there. It also has this really handy daily tidy delivery mode where you'll receive a unique puzzle every day, keeping the challenges fresh and exciting. It's a super simple yet relaxing game with tons of quick to solve puzzles that are really excellent for people of all ages. This one's dropping on Game Pass on the 14th on cloud, console, and PC. Now, Bloodstained Ritual of the Night's a game that I'm super... Bueno, he puesto los subtítulos, ahora los pongo. El Bloodstained Ritual. Vale, también para el 14 de febrero y en las 3 versiones también.
familiar with, as I played it quite a few years ago, and it's an awesome side-scrolling RPG Metroidvania where you play as Miriam, an orphan cursed to where her body will turn into crystal, but to save herself, she actually has to fight a ton of demons and its master, while at the same time saving humanity. The game is fully voiced with these really awesome cutscenes. The story, I have to say, is pretty gripping, and I really enjoyed it, and really the gameplay is the most fun. The boss fights are super epic, and truth be told, this is one of my top 10 Metroidvania games to have released in the past 5 years, and one that I just really enjoyed. It's that good. Bloodstained Ritual of the Night launches on Game Pass on cloud, console, and PC on February 14th. So Plate Up is a chaotic culinary adventure that's a... Vale, siguiente, el Plate Up. Este lo conozco un poco más, no lo he jugado, pero sí que lo he visto alguna vez más, no sé dónde. Y no sé si hay en alguna lista, otra lista de Game Pass o no sé. En algún lado lo he visto otra vez, en un vídeo de estos. Y en este caso nos vamos al próximo jueves, 15 de febrero, y también va a estar disponible en las 3 versiones. No brainer for fans of Overcooked, and I would know I'm one of the biggest Overcooked fans. This is coming out February 15th for Game Pass, and Plate Up puts you in the shoes of a chef that's tasked to manage the craziest kitchen ever. Much like Overcooked, you've got really tons of orders coming at you, and a lot of random accidents happening all around while you are trying not to lose your sanity preparing dishes and managing the chaos. From sizzling soups to mouth-watering pizzas and sweet treats, you're gonna have a ton of delicious dishes to really whip up. Lucky you're not gonna be alone in this as well, as Plate Up has an awesome co-op mode that lets you team up with other friends to really manage this culinary chaos together. It's a great choice for those who really want to share a few genuine laughs with their friends, and of course, as I mentioned, this comes out February 15th on cloud, console, and PC. We have the game Return to Grace. This is a narrative-driven adventure. Bueno, aquí ya meten ya juegos para la segunda mitad. Vale, no sé. O sea, bueno, también estoy un poco en la línea de tiempo, pero bueno. El Return to Grace. Vale, en este caso nos vamos al 20 de febrero y también va a estar disponible en las 3 versiones. Game where players assume the role of a space archaeologist, Addie, who discovers the resting place of an ancient AI god who was once the caretaker of the solar system. Now the game unfolds in a 60s-inspired sci-fi setting, as Addie navigates through the site encountering fractured versions of Grace's AI, each with their own personality and motives, and players must choose which personalities to build relationships with. The gameplay offers a variety of interactions, from thrilling balance beam crossings to hacking ancient computer systems and operating an unwieldy flamethrowing jetpack. These challenges really keep players engaged and add to the overall sense of adventure. Return to Grace is a short adventure game that can be completed in one sitting, but it's also got these awesome branching narratives that really encourage replayability for different experiences. This lands on February 20th on cloud, console, and PC. Alright guys, so we have MLB The Show 20 making a comeback, as last year we were graced with 23, and we are seeing the newest 24 land on Game Pass. Nos vamos en este caso a marzo, a que ya, en este caso ya nos vamos ya a otro terreno, ¿no? Pero bueno, tenemos el LMB The Show 24 para marzo. Bueno, también lo veremos, ¿no? En el vídeo de marzo. There probably won't be someone more hyped than me to see MLB The Show 24. I've become a massive fan to the point where this actually became my most played game on my Xbox Series X in 2023 with hundreds of hours, embarrassingly. And I just love playing Road to the Show, where you build your own player and you take them on an MLB career. Outside of that though, the game's gameplay for baseball fans is really just top notch, and it's as customizable in terms of difficulty as you want. You can hit home runs all day if you set the sliders nice and easy, but if you're like me and you're a little bit of a masochist and you like to suffer, you can struggle and have an almost realistic experience. This year though, there's a new storyline mode that transport you to baseball's past to relive some iconic moments of baseball's unknown heroes, and then there's all the familiar modes that are still available: Diamond Dynasty, multiplayer, and a lot more. Game Pass subscribers can also upgrade to the Digital Deluxe and get 4 days early, which I'm going to be doing shamelessly, as this does land on March 19th. Since we are taking a quick peek at March games, we also have 2 awesome games coming this March in Open Roads. This is a gorgeous looking interactive game that has a daughter and mother looking into their family's past. This lands sometime in March. And then we have Lightyear Frontier. This is an open world farming game that combines exo farming and a vibrant retro futuristic setting. This looks really promising, and we'll talk about this more next video. And finally, we take a look at the games leaving Game Pass this February 15th. Lista más corta, ¿no? Vale, el 15 de febrero, o sea que
el que hemos visto del 20 de febrero, o sea, no sé si es un juego que se va a lanzar este año y el 20 de febrero concretamente y que se va a lanzar ese día en Game Pass. No lo sé. Pero bueno, de todas formas lo tenemos ahí ya y no sé si en el siguiente vídeo lo veremos. Lo más probable es que sí, ¿no? Porque es de la segunda mitad de febrero, ¿no? Pero bueno, en la lista de juegos final, que en este caso de los juegos, ¿no? Que van a sacar de Game Pass, también es verdad que la de enero, no sé si era creo que era la de la segunda mitad de enero, creo que era solamente un juego. Creo que era el Hitman Bloodlines, recordar, ¿no? Algo así. Creo que era un Hitman. Y en este caso tenemos dos. O sea que bueno, la cosa va subiendo. Antes eran de 6 a 8 juegos, más o menos, de media. Ya bajamos del todo en la segunda mitad de enero con un juego solamente. Y ya, pues vamos ya subiendo poco a poco. Ahora tenemos dos. Y tenemos en este caso el Galactic Civilizations 3 y el Opus Echo of Starsong. Así que ahí tenéis luego, ahí justamente al lado, pues las versiones en las que todavía están estos juegos y que el 15 de febrero pues van a retirar de Game Pass. Así que bueno, pues ya hasta aquí lo que es el vídeo, esta reacción a esta lista de juegos que van a, o que ya están disponibles y que van a estarlo en Game Pass en febrero, sobre todo la primera mitad de febrero, y luego ya pues tenemos el juego del 20 de febrero, que realmente es de los más interesantes para mí del vídeo. Realmente es un descubrimiento porque no lo conocía. Lo he dicho, no sé si es un nuevo juego o si ya se lanzó hace un tiempo, pero es bastante interesante, la verdad. Así que yo al menos sí que le echaría ahí un ojillo. Y también de los juegos, como estamos viendo, de lo que ya hemos visto, ¿no? Que salen también de lo que van a sacar de Game Pass, ¿no? Así que pues en este caso, dejadme vuestras opiniones sobre las listas de juegos en sí. Si os gustan los juegos que hemos visto, o sea, si os parece que son buenas listas o no, tanto de la lista de los juegos que ya están o que van a estar disponibles, tanto de la lista de juegos que van a sacar. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones. Y en la descripción os dejaré, como siempre, mis redes sociales y los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.